lo que ha ocurrido el 2019 ha sido investigado y posteriormente plasmado en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este informe ha detectado vulneración a los derechos humanos, masacres, violencia y deficiencias para garantizar la independencia en la justicia. ¿Qué dice el gobierno sobre este informe? Estamos ya en contacto con la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, a quien doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Vania. Un saludo cordial a todas las personas que siguen la revista Al Día. Y bien lo decía, nosotros hemos recibido ayer oficialmente este informe final del GIEI Bolivia que señalaba lo que mencionaba usted, Vania, estas graves violaciones a los derechos humanos, las masacres y también las ejecuciones sumarias, las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. Y este es un informe que ratifica, Vania, lo que ya se había mencionado, lo que otros informes también de instituciones, organismos internacionales habían presentado, y ahora lo hace este grupo independiente de expertos que viene parte, que ha sido conformado además y que ha trabajado durante 8 meses en el país y que lo han iniciado a través de la consolidación el pasado 23 de noviembre, cuando ni bien había ingresado el presidente Luis Arce, para poder llevar adelante este informe, estas entrevistas, estos testimonios que, si bien podemos acceder a este documento que ya es público, son más de 700 páginas, son realmente desgarradoras, son testimonios muy, muy crueles, de tortura, de violación a los derechos humanos, entre los puntos que han mencionado también, que corresponden las más de 30 recomendaciones que están desarrollando este grupo de expertos, y que el gobierno, como lo han escuchado, el presidente Luis Arce ha mencionado que se van a cumplir los mismos y se está trabajando inmediatamente en ellos. Este informe hace referencia a los periodos no solamente de la exmandataria Yanine Áñez, sino también del expresidente Evo Morales, ¿no es cierto? Exacto. Para poner en contexto, Vania, esto nace a partir de la llegada de la Comisión Interamericana, usted recuerda, entre el 22 y 25 de noviembre de 2019, después de que había ocurrido las masacres de Sacaba, de Sincata, de Pedregal, después de que se había derogado el decreto 4078 que daba impunidad a las Fuerzas Armadas y que este había sido implementado por el gobierno de Áñez, también en fecha 15 de noviembre. Entonces llega la comisión, llega el señor Paulo Abrao acá a nuestro territorio y saca un informe previo en el que evidencia estas graves violaciones a los derechos humanos que estamos mencionando y considera que se debe llevar adelante una investigación independiente. A partir de ello, ya durante el mismo gobierno de Áñez, durante el gobierno de facto, se llega a esta determinación para iniciar con este informe y con este grupo independiente de expertos interdisciplinario, ¿no? Un grupo interdisciplinario de expertos que se lleva adelante, pero no es hasta el 23 de noviembre en el gobierno de Luis Arce que se lleva y se ejecuta durante estos 8 meses. Pero ¿por qué pongo este antecedente, Vania? Porque ahí se determina estos periodos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Ahora hay que ser muy claros. Aquí existen 38 víctimas, se necesita memoria, verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas, para los familiares también. Hay recomendaciones y dentro de ellos es la elaboración del censo que ya se empezó y se tiene que consolidar. Entonces estamos hablando de todo este periodo que involucra las protestas sociales, las movilizaciones, enfrentamientos que han abarcado desde Montero hasta pasado por Sacaba, Sincata, Pedregal, en fin. Como sabe muy bien, este grupo independiente de expertos interdisciplinario, grupo interdisciplinario de expertos independientes, como corresponde el nombre completo, incluso va a presentar y hacer un recorrido en estos departamentos. Entonces, lo que hay que dejar muy claro, estimada Vania, es que acá se han presentado, y eso es lo que nosotros hemos evidenciado, estar ayer con las familias de las víctimas es un que nos
llega y que habíamos, desde que ingresamos al gobierno, decíamos, se tiene que buscar la justicia, la verdad, y ahora la reparación integral absolutamente para todas las víctimas. Esa es parte de las recomendaciones, porque aquí estamos hablando de algo muy fuerte. Estamos hablando de las violaciones, las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres en Sacaba y en Sencata, y también lo que se ha evidenciado. Eso se tiene que poner en el contexto, que son las ejecuciones sumarias, las ejecuciones extrajudiciales, esa intencionalidad de ir contra el pueblo boliviano cuando se estaba movilizando. Viceministra, al haber hecho este informe, recomendaciones con relación a buscar justicia a los responsables de todos estos hechos, ¿cómo logramos esto cuando también el mismo informe habla y detecta falencias en la justicia boliviana? Pero el tema de la justicia, estimada Vania, es estructural. El Ministerio Público, la justicia y las recomendaciones son precisamente para buscar esa, yo creo que pasa por una reestructuración y reforma, como lo hemos mencionado, dentro de la justicia, dentro del Ministerio Público. También las observaciones no son solo duras contra estas dos instituciones, sino contra las Fuerzas Armadas, el rol que han jugado las Fuerzas Armadas y la policía durante este periodo. El tema de la justicia no es solo de un año, de 2 años, del 2019, esto lleva muchos años, es un tema estructural que sí se tiene que ir abordando, y bueno, lo han escuchado al presidente Luis Arce, se tiene que trabajar inmediatamente en todas estas recomendaciones, y ahí hemos visto al fiscal general convocar a un grupo de alto nivel también en lo que se refiere al Ministerio Público. Es que hay tareas pendientes, Vania, que se tienen que abordar de manera inmediata, y estamos completamente de acuerdo con ello. ¿El informe señala o reconoce que hubo golpe de Estado en Bolivia? Lo hemos dicho de manera muy clara. El informe dice de manera textual y habla de un contexto, Vania. Página 31, usted, para que tenga la precisión, ahí señala, después del contexto y la normativa que tenemos en el país, la señora Áñez, sin el quórum respectivo en la Cámara de Senadores, incluso habla de la cantidad, deberían existir 19 senadores. Sin el quórum respectivo, Áñez se proclama presidenta del Senado. E inmediatamente, en el mismo párrafo, Vania dice, Áñez, de la misma manera en la Asamblea Legislativa, sin el quórum, se declara presidenta interina del Estado Plurinacional. Y es un militar el que le pone la banda. No se respetó la normativa, la bancada mayoritaria, lo que existe como normativa en el país. ¿Eso qué significa? Y después de eso tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos el decreto que precisamente hace que las Fuerzas Armadas tengan esa impunidad, porque tenía que sostenerse su gobierno que no estaba reconocido. ¿Esto qué se puede llamar? Esto es un golpe de Estado. Este informe corrobora el golpe de Estado. Si bien es cierto, y aquí vamos a ser muy claros, Vania, si bien es cierto que, y lo decía muy bien el grupo interdisciplinario de expertos, decía, nosotros no nos vamos a referir al golpe de Estado ni al supuesto fraude, no nos vamos a referir, pero es en este contexto en el que se desarrollan estos sucesos duros para nuestro país. Los elementos que menciona son y ratifican lo que nosotros hemos ido mencionando constantemente. ¿Cómo se puede llamar un golpe de Estado? Porque también observa el papel de las Fuerzas Armadas y las sugerencias que no pueden hacer, que puede ser muy estrecha esa diferencia entre una sugerencia y este ultimátum que da las Fuerzas Armadas, y que está de manera textual también en el informe de más de 750 páginas. Este tema creo que es tema cerrado. El golpe de Estado se ha consolidado en el país, se ha dado con toda esta sucesión de eventos concatenados que ya se venía gestando incluso antes. Pero hoy, Vania, lo que a nosotros nos interesa, lo que hoy tenemos que hacer, porque hemos estado con las víctimas personalmente, me he sentado al lado de las víctimas, es
un tema de justicia, justicia para nuestras víctimas y reparación integral. Durante la presentación del acto hemos visto, y seguro cuando lleguen también a Sencata, la forma en la que se ha actuado, la forma en la que han operado, con esa intencionalidad, con armas letales, de 10 muertes, 7 por la espalda. Ahí estamos hablando de esas ejecuciones sumarias, extrajudiciales, con esa intencionalidad. No estamos hablando de enfrentamientos. Y así es como se mostraba también en los medios de comunicación. Fuego cruzado, cuando vamos revisando algunos de todos los titulares. Aquí se cae. Se cae eso, Vani, si me permites esto más, también se caen 2 temas con este informe. El que se pretendía volar la planta de Sencata, por donde trataban de justificar la masacre que se había generado en Sencata, y la otra, vamos a decirlo, el otro tema que se cae, que todo el momento han insistido, es que se han disparado, entre ellos ha sido una matanza entre los mismos manifestantes. Aquí hubo violación y ejecuciones sumarias. Ahora, eso se tiene que reparar y tiene que haber justicia con estos temas. Viceministra, ahora este informe, ¿cómo contribuye al país en relación a las acciones que vayan a asumirse de aquí en adelante? ¿Servirá como antecedentes para definir la suerte de exautoridades? A ver, este informe deja claro que hay un tema pendiente y es la justicia. Incluso el presidente Luis Arce ayer señalaba, decía que se acelere un juicio de responsabilidades para con los autores de estos hechos. Y es lo que corresponde, es lo que se tiene que hacer, y está ya en esa instancia la ejecución y el seguimiento del mismo. Porque sí, nuestro país, Vania, necesita justicia. Necesitamos justicia y reparación integral de todas las víctimas. Entonces ahí tiene la tarea de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, la Justicia. Hay que hacer una reestructuración sin duda alguna, no solo de estas 2 instituciones, como le dije antes, también queda el tema de las Fuerzas Armadas, también queda el tema de la Policía, la destructuración de los grupos paramilitares que no pueden operar en el país por todo lo que ha significado. Entonces hay muchas recomendaciones y las mismas tienen que seguir. Sin duda alguna, Vania, tienen que desarrollarse. Bien, cierro con esto, por favor. Luis Almagro ha señalado que el informe será presentado ante la justicia internacional. ¿Cómo recibe este anuncio que hizo justamente Luis Almagro, el gobierno de Bolivia? Primero, desacreditamos todo lo que significa la posición de Luis Almagro, en el sentido de que ha jugado un rol pues acá en Bolivia. El canciller en su momento también ya ha denunciado la injerencia que comete Luis Almagro, pero este no es el tema. Si se presenta la instancia que se tenga que presentar, acá hubieron masacres, acá se presentaron violaciones, y quienes han gestado aquello pues deberán responder donde corresponden, las instancias que corresponden. Aquí no se puede evidenciar claramente las masacres, la violación a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales. Oportunamente también se va a referir el canciller del Estado, pero este tema no se tiene que politizar. Este tema tiene que seguir su conducto en las instancias que corresponden y como se merecen. Nuestras víctimas son 38 en el país. Además que ha sido una recomendación, ¿no? Además que también ha sido una recomendación de este grupo interdisciplinario. Estamos en contacto, viceministra, a nivel nacional, por favor, permítame, porque también tenemos consultas desde Santa Cruz. Fernando Eid. Vania, buen día, viceministra. Lo propio para usted, un gusto hablarle. Desde Santa Cruz queremos consultarle lo siguiente. Si bien es cierto, este informe ha dado a conocer que de alguna manera la justicia habría favorecido al entonces gobierno del momento en el que se investiga toda esta situación, ¿qué opinión le merece esto que le estoy diciendo? Si me puede repetir, estimado, por favor, no le he copiado, se ha cortado un poco. Sí, le vuelvo a reiterar. El informe que habría presentado este grupo data, usted me corregirá si no es así, de un favorecimiento, en todo caso, de la justicia al gobierno de ese momento en nuestro país. ¿Podemos ahondar un poco más en esto? Muy
Muy bien, lo que el informe señala es el rol de la justicia, y lo dice así, ¿no? Que favorece al gobierno de turno. Por eso menciona tiene estas recomendaciones sobre el papel que tiene la justicia, Ministerio Público principalmente, durante este proceso. Es la justicia que responde al gobierno de facto, que realizan las detenciones, criminalizan la libertad de expresión bajo el término de sedición, se empieza a detener sin el debido proceso, incluso en el reporte se habla por publicaciones en redes sociales, existen personas que han sido detenidas y se han vulnerado sus derechos. Entonces hay una crítica cuestionante a toda la forma en la que ha operado la justicia, la respuesta del mismo Ministerio Público, y por eso se necesitan de tomar acciones, recomendaciones para que esto que usted mencionaba y lo que hemos visto entre testimonios tan desgarradores, entre procesos, entre personas que han sido detenidas y que han sido torturadas sin el debido proceso, sin una explicación, solo por el título, vamos a ponerlo así, de sedición, se ha llevado adelante este tipo de acciones. Es una violación a los derechos humanos. Entonces, esto necesita esa revisión como corresponde, esa crítica, si vale el término, porque no hemos tenido, y han sido meses, sin duda, de la forma en la que se ha operado sin el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, ahí está la observación, ahí están las recomendaciones, las acciones inmediatas que se tienen que llevar adelante, porque estamos hablando de víctimas, de 38, de familiares, de afectados. Es un tema pendiente. Aquí lo que nos interesa es precisamente la justicia, la reparación integral de las víctimas, y vuelvo a decir, ahí ya les ha dejado la tarea el presidente Luis Arce. Inicien los juicios de responsabilidades para poder responder a esto que hemos tenido en el país y nos duele, nuestras víctimas, las masacres. Viceministra, gracias por su tiempo, gracias por la información que nos ha brindado. Hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias, Vania. Saludos también a todo el país. Y bueno, estaremos acá pendientes cuando nos convoque. Claro que sí. La justicia es importante, pero también sanar las heridas y la reconciliación entre bolivianos. Esperemos que esto sea posible.